Imagina esto. Estás pegado contra el mármol helado de un palacio romano. Las antorchas chisporrotean mientras los vientos de invierno se arrastran por las columnatas. El año es 37 d.C. y afuera, Roma celebra otro festival de Saturnalia. Pero dentro de estas cámaras doradas, lo que se desarrolla no es un ritual de los dioses, es un ritual de poder. El joven emperador Calígula reposa en divanes de púrpura tiria, su rostro pálido brillando a la luz del fuego, los ojos encendidos con un hambre que no es ni de comida ni de vino. A su alrededor, esclavos y esposas de senadores son exhibidos como ganado en un mercado, sus cuerpos temblando bajo el peso de la orden imperial. El aire huele a carne asada del salón del banquete, pero aquí se mezcla con sudor, incienso y miedo. Lo que estás a punto de presenciar no es la Roma de los triunfos de mármol ni de los discursos nobles, es la Roma que se alimenta de carne. Antes de sumergirnos en estas historias prohibidas de supervivencia, corrupción y los apetitos más oscuros del poder, si disfrutas descubriendo las verdades ocultas de la historia, considera darle me gusta y suscribirte para más contenido como este. Y por favor, comenta abajo para decirme desde dónde me escuchas. A través de siglos y continentes, estamos unidos por esta misma curiosidad compartida. Mirar directamente a las sombras de la historia que las voces educadas prefieren mantener enterradas. Los emperadores de Roma no eran meros gobernantes, eran dioses en carne mortal, al menos en sus propios ojos. Y cuando los hombres se creen divinos, los límites se desmoronan. Lo que era sagrado se volvió profano. Lo que era privado se volvió espectáculo. La sexualidad, en sus manos, nunca trataba solo de deseo. Era un teatro de control, un arma afilada contra amigos y enemigos por igual. Para el mundo romano, el sexo podía coronar a un emperador o destruirlo. Toma a Calígula. Suetonio, el cronista antiguo, susurra que arrancaba a las mujeres nobles de los brazos de sus maridos durante los banquetes, usándolas como piezas en juegos de humillación, devolviéndolas luego con comentarios crueles sobre su desempeño. No solo violaba cuerpos, violaba el orden político de Roma, recordando a cada senador que sus esposas e hijas eran de su propiedad. Estos banquetes no eran indulgencia, eran profanación calculada, montada como una parodia macabra de los ritos matrimoniales sagrados que alguna vez unieron a Roma con sus dioses. Luego estuvo Nerón, cuyo teatro retorcido convirtió el palacio imperial en un laberinto de perversión. Se casó con un niño castrado, Esporo, vistiéndolo con las sedas de una emperatriz, obligando a la propia Roma a presenciar esta grotesca inversión del orden natural. Suetonio y Casio Dion registran cómo ataba a hombres y mujeres en redes de oro, soltando bestias salvajes sobre ellos en orgías montadas que borraban la línea entre espectáculo gladiatorio y agresión sexual. El deseo del emperador no era solo por la carne, sino por el dominio absoluto donde los seres humanos se convertían en accesorios de un drama escrito únicamente para su placer. Y en el reinado de Tiberio, los susurros se vuelven aún más oscuros. En su retiro en Capri llenó grutas con niños, entrenados no en el juego sino en la degradación, convirtiendo la inocencia en teatro para el apetito de un hombre moribundo. Las rocas y el mar fueron testigos, sus ecos llevando gritos que ningún historiador pudo borrar por completo. Plinio llamó a Capri una isla de lujo, pero en verdad se convirtió en un santuario de profanación, un lugar donde la noción romana de virtus, el honor viril, se disolvió en una corrupción tan vil que incluso los contemporáneos luchaban por creerlo. Los antropólogos nos recuerdan, tales prácticas nunca fueron lujurias aleatorias, eran rituales de inversión, eco de Saturnalia, el festival en que los amos servían a los esclavos y el orden colapsaba en caos. En manos de los emperadores, esta inversión se volvió permanente. El sexo ya no era unión, era conquista. La masculinidad de un hombre se medía no por la contención, sino por los cuerpos que quebraba, los límites que borraba. Cada acto era al mismo tiempo actuación y proclamación. Roma no pertenecía a la ley, ni a los dioses, sino al hombre que osaba profanarlos a ambos. Y sin embargo, bajo el horror se esconde una verdad más profunda. Roma misma fue cómplice. Senadores que condenaban a los emperadores en susurros, aún enviaban a sus esposas a los palacios con la esperanza de favores. Esclavos que lloraban bajo abuso, también aprendieron que la cercanía al deseo imperial podía significar supervivencia,
incluso fortuna. El imperio era un escenario, y todos jugaban su papel, de buen grado o no, en dramas que difuminaban lo sagrado y lo obsceno. Aquí es donde empezamos, en cámaras de mármol empapadas de luz de antorchas, donde los gobernantes del mundo conocido despojaron de dignidad a hombres y mujeres por igual, tejiendo poder en las fibras más íntimas de la carne. Lo que sigue no son relatos de pasión, sino de dominación, no de amor, sino de teatro. Y los ecos de esas cámaras, como susurros de piedra, todavía nos recuerdan el precio que paga la humanidad cuando el poder borra todo límite. Imagina esto. Roma, el año 39. D.C. El atrio de mármol del Palatino resplandece con lámparas de aceite, cuyas llamas proyectan sombras erráticas sobre mosaicos de dioses que observan con indiferencia helada. En el centro se reclina Cayo César, recordado como Calígula. Apenas con 27 años, ya era adorado como un dios viviente, su mirada recorriendo a los senadores reunidos frente a él. Estas no son reuniones de Estado, son rituales de humillación. En los divanes del banquete yacen mujeres de las casas más nobles de Roma, esposas, hermanas e hijas de los hombres que gobernaban la República apenas una generación antes. Ahora son piezas en juegos que Calígula diseña no solo por placer, sino por dominación. Cronistas como Suetonio registran cómo convocaba a senadores y ordenaba a sus esposas compartir su lecho ante sus propios ojos. Imagina el sonido: túnicas de seda desgarradas, joyas tintineando sobre el mármol mientras el cuerpo de una mujer es forzado a los brazos del emperador. Su marido observa, atrapado en un teatro donde su silencio garantiza la supervivencia y su dignidad es el precio de su favor. El olor a jabalí asado y vino mielado impregna el aire, pero se ve corrompido por el sudor de cuerpos apretados contra cojines, el siseo de órdenes susurradas. Calígula no busca intimidad, busca espectáculo. Cada gemido, cada llanto, cada humillación forma parte de una representación escenificada bajo la atenta mirada de los dioses de Roma, cuyas imágenes están esculpidas en los propios muros. Es una profanación del espacio sagrado. El salón de banquetes, antaño lugar de comunidad, transformado en escenario donde el poder arranca toda apariencia de virtud. Un cronista, Casio Dion, relata cómo Calígula interrumpía festines, inspeccionaba a las mujeres nobles como si fueran esclavas en un mercado, y elegía sus acompañantes para la noche. Salía del salón con ellas, solo para regresar horas después, presumiendo de su desempeño, ofreciendo críticas como si fueran puntuaciones de gladiadores. Los senadores, custodios de la dignidad de Roma, permanecían mudos, sus rostros máscaras de obediencia mientras la ira y la vergüenza hervían bajo la piel. Para Calígula, el sexo nunca fue privado. Era un acto político, un arma más afilada que cualquier espada. Tocar a la esposa de un senador era emascularlo. Degradar a una doncella patricia era anunciar que su linaje, que se remontaba a los fundadores de la República, no era más que polvo bajo sus sandalias. Cada acto era un recordatorio. Roma no pertenecía a las leyes, ni a las tradiciones, sino al hombre que osaba quebrarlas. Pero la crueldad de Calígula iba más allá de las mujeres. Fuentes antiguas susurran sobre su fascinación por profanar incluso los vínculos más sagrados. Sus hermanas, Drusila, Livila, Agripina, fueron arrastradas a su órbita no como familia, sino como juguetes. Sea rumor o verdad, la acusación revela cómo los romanos entendieron su reinado, como una confusión de todo límite entre piedad y blasfemia, parentesco y lujuria, emperador y dios. Cuando Drusila murió en el 38 d.C., Calígula la declaró diosa, ordenando a Roma que venerara a su hermana amante como a Venus misma. Imagina el ritual: incienso quemándose frente a altares, sacerdotes entonando oraciones a una mujer muerta elevada a divinidad, no por virtud, sino por violación. La antropología del poder explica esta inversión. En Roma, la masculinidad se definía por la dominación, la capacidad de penetrar ya fuera en política, en guerra o en el lecho. Ser penetrado era ser avergonzado, feminizado, reducido a la sumisión. Calígula explotó este código, doblando a los hombres más poderosos de Roma bajo el peso de su propio silencio. Al tomar a sus esposas, al insinuar relaciones con sus hermanas, al mostrar desprecio por las normas sagradas,
Transmitía un mensaje. Él solo era intocable. El palacio se convirtió en un teatro donde los ritos matrimoniales sagrados de Roma fueron retorcidos hasta la obscenidad. Tradicionalmente, la unión entre hombre y mujer estaba ligada a la fertilidad, a la bendición de dioses como Juno y Marte. En las cámaras de Calígula, esa misma unión se convirtió en burla, cuerpos desnudos, dignidad aplastada, dioses sustituidos por un mortal que reclamaba divinidad en cada acto de profanación. Los ecos de estos banquetes no eran risas, sino el rechinar del silencio de un senado encadenado por el miedo. Incluso la ciudad misma fue obligada a participar. Calígula construyó un puente de barcos a través de la bahía de Baiae, desfilando con la armadura de Alejandro Magno, antes de regresar a su palacio para entregarse a orgías que borraban la línea entre teatro y ritual. El imperio observaba mientras su emperador transformaba la frontera entre el gobierno y la locura en un espectáculo de carne. Los historiadores aún debaten. ¿Cuánto de esto fue exageración? Rumor teñido de odio. Pero en antropología, los detalles importan menos que la verdad que revelan. Que cada banquete ocurriera exactamente como describió Suetonio es irrelevante. Lo que importaba era la percepción. Que el emperador había cruzado todos los límites, invirtiendo los ideales de Roma, haciendo sagrado lo profano y profano lo sagrado. En el reinado de Calígula, el sexo no fue pasión. Fue sacramento ofrecido no a los dioses, sino a su propia voluntad insaciable. Y cuando los emperadores actúan como dioses, los mortales deben sufrir como sacrificios. Imagina esto. La isla de Capri, año 30 d.C. Acantilados escarpados se hunden en un mar zafiro, sus bordes dentados azotados por la sal. El sol arde arriba, pero dentro de las grutas, esas cavernas de caliza talladas por las olas, la oscuridad se adhiere como piel húmeda. Las antorchas chisporrotean contra las paredes resbaladizas, proyectando halos distorsionados sobre una escena que los historiadores romanos relatarían después con horror. Aquí, en estas cámaras ocultas, el emperador Tiberio, una vez aclamado como el gobernante reacio de Roma, construyó un teatro de ritual sexual tan infame que sus ecos todavía envenenan su legado. Los lugareños lo llamaban Caprineus, la cabra de Capri. El apodo no era afectuoso. Era un susurro de repulsión, un resumen de historias que goteaban desde la isla hacia las calles de Roma. Historias de niños y niñas, arrancados tanto de familias nobles como plebeyas, adiestrados para arrastrarse entre sus piernas como cabritos, mordisqueando y lamiendo como parte de juegos demasiado obscenos para contarse en voz alta. En la antropología del poder, esto no era mera perversión. Era una inversión deliberada de la moral romana. Un teatro calculado de corrupción donde la inocencia misma se ofrecía para probar que el apetito del emperador no reconocía límites. Imagina la atmósfera sensorial, la salmuera de las cuevas marinas, mezclada con el almizcle de lámparas de aceite, el sudor de cuerpos desnudos presionados contra bancos de mármol arrastrados dentro de las cavernas. El emperador reposa en cojines, su rostro pesado en sombras, sus ojos apagados pero vigilantes. A su alrededor, jóvenes ejecutan actos de degradación coreografiados no solo para placer, sino para humillación ritual. Tiberio había abandonado al Senado, había abandonado a Roma misma. Capri era ahora su imperio, y su moneda era la sumisión. Las fuentes antiguas Suetonio, el más destacado, describen a los pececillos pisciculi, niños obligados a nadar entre los muslos del emperador en sus baños privados, entrenados para mordisquear, como si fueran peces alimentándose de un cadáver. Es una imagen grotesca y simbólica a la vez. En la cultura romana, el mar era un espacio liminal, frontera entre orden y caos, vida y muerte. Al convertir la gruta en una parodia del océano, Tiberio se presentó como Neptuno renacido, un dios cuyo cuerpo era fuente y abismo de todo deseo. Pero los rituales se volvieron aún más oscuros. El emperador llenó su retiro con manuales de erotismo griego, pinturas importadas de Rodas, estatuas de Pan y sátiros encerrados en ritos eternos. No eran decoración, eran instrucciones. Invitados, esclavos y cautivos eran obligados a recrear lo que se mostraba. Escenas grupales, violaciones, penetraciones donde género y rol se disolvían. Para las élites romanas, criadas en los ideales de virtus disciplina masculina, castidad femenina, esto era sacrilegio. Para Tiberio, era soberanía.
Al colapsar todos los límites, al forzar a cada participante a encarnar el caos de la lujuria, él solo permanecía fuera, director de la locura. Un relato afirma que profanaba incluso a los recién nacidos, untando sus bocas con miel para que los succionaran como animales lactantes. Sea verdad o calumnia, la acusación revela lo que los contemporáneos entendían, que su reinado había trascendido la política para convertirse en una violación ritualizada del cuerpo político romano. En sus cuevas, las fronteras entre niño y adulto, sagrado y profano, Dios y bestia, se disolvían en un teatro donde solo una ley reinaba: su apetito. La antropología de este espectáculo es escalofriante. La sociedad romana estaba obsesionada con la línea entre dominus y servus, entre el penetrador y el penetrado. Ser forzado al rol receptivo era ser marcado como subordinado, feminizado, despojado de identidad cívica. Al obligar a senadores, nobles o a sus hijos a tales posiciones, Tiberio ejecutaba una especie de ejecución simbólica de su dignidad. Cada acto de felación forzada, cada tablao orgiástico, no trataba de lujuria sino de proclamar: no son más que carne bajo mí. Capri no fue un retiro, fue un laboratorio de dominación. Cuando más tarde los visitantes susurraban sobre los jardines de Príapo del emperador prados donde estatuas de dioses de la fertilidad presidían representaciones vivientes de escenas bestiales, no era simple chisme. Era antropología disfrazada de escándalo. El emperador había invertido los ritos religiosos de Roma. Donde el ritual tradicional unía al hombre y a la diosa en símbolo de fertilidad, Tiberio lo sustituyó con parodias de bestias copulando y niños violados. El mensaje era cósmico. El emperador ya no sostenía el orden. Él mismo encarnaba el caos. Ni siquiera la muerte pudo silenciar las grutas. Cuando Roma recibió noticia de su fallecimiento en el 37 d.C., el pueblo estalló en un alivio salvaje, maldiciendo su memoria, arrastrando sus estatuas por las calles. No recordaron su diplomacia cautelosa, sus años de administración competente. Recordaron a Capri. Recordaron las historias de niños convertidos en pececillos, de esposas de senadores reducidas a juguetes, de un emperador que había transformado el sexo en un sacramento de humillación. Y así, las grutas de Capri se convirtieron no solo en un lugar, sino en un símbolo, un santuario subterráneo de lo que ocurre cuando el poder divino corroe la carne humana que lo ejerce. Imagina esto. Roma, año 64 d.C. El cielo nocturno florece en llamas mientras distritos enteros de la ciudad se reducen a cenizas. En medio del pánico, ciudadanos gritando, madres abrazando a sus hijos, estatuas resquebrajadas por el calor. Una figura se aparta de todos. Nerón Claudio César, envuelto en túnicas teatrales, se dice que cantaba la caída de Troya, mientras su propia capital se deshacía en fuego. Sea apócrifo o no, la imagen perdura. Un emperador que convirtió la catástrofe en teatro, que rehizo a Roma como escenario para sus propios deseos. Pero incluso antes del gran incendio, el reinado de Nerón ya era célebre por espectáculos de sexualidad que invertían cada norma romana. En el corazón del Palatino, celebró una boda, no con una noble, no con una princesa extranjera, sino con un muchacho. Su nombre era Esporo, un joven de gran belleza, castrado para parecer doncella. Imagina la escena: antorchas brillando, sacerdotes entonando cánticos, velos de oro cubriendo la cabeza de un niño, senadores y generales obligados a asistir, contemplando cómo su emperador colocaba un anillo nupcial en el dedo de un eunuco, llamándolo Sabina, el nombre de su esposa muerta, a la que había golpeado hasta matarla. La antropología nos enseña que el matrimonio es más que una unión. Es un contrato sagrado que une familias, legitima herederos, asegura la continuidad de la sociedad. Nerón lo vació y lo llenó de teatro. Al casarse con Esporo, no cometió solo un acto de perversión personal, ejecutó un ritual de profanación. Se burló de la ley romana, de la tradición divina, de la misma idea de masculinidad que sostenía el poder romano. En una sociedad donde la penetración era la marca de la dominación, Nerón se presentó no como esposo, sino como parodia, reescribiendo el género como espectáculo. Y Roma fue obligada a mirar. Las historias se multiplican, cada una más grotesca que la anterior. Cuentan que un joven fue vestido con pieles y encadenado,
obligado a representar a una bestia mientras Nerón lo cazaba en un jardín palaciego, iluminado por antorchas. Mujeres nobles fueron forzadas a subir al escenario como prostitutas, sus cuerpos subastados en juegos que convirtieron la santidad del matrimonio en carnaval. El emperador no ocultaba estos actos. Los escenificaba. Para él, la obscenidad no era vergüenza, era soberanía. Imagina la atmósfera sensorial. Incienso denso de almizcle, rugido de multitudes en los anfiteatros, la mezcla de sudor, vino y sangre bajo techos pintados. En una representación, Nerón tomó el papel de una mujer embarazada, gimiendo teatralmente en un diván mientras sirvientes fingían ser comadronas. En otra, se cubrió con pieles de animales, abalanzándose sobre víctimas atadas en una grotesca parodia de cópula bestial. Para la élite romana era locura. Para Nerón era teología, porque bajo la obscenidad yacía una lógica ritual. La religión romana valoraba el sacrificio, el espectáculo, la fusión de lo humano y lo divino. Nerón retorció ese marco. Así como los emperadores eran venerados como dioses, también sus cuerpos podían representar mitos. Al convertirse a la vez en esposa, bestia, madre y dios, Nerón creó un teatro donde los límites colapsaban. Su cuerpo ya no era hombre ni mujer. Penetrador ni penetrado era Roma misma, mutable, violada, pero aún soberana. Y entonces llegó el fuego. Haya sido culpable o no, el gran incendio de 64 D.C. fue transformado por Nerón en el escenario ritual supremo. Barrios enteros destruidos, miles de muertos, templos arrasados, y en medio de las ruinas, concibió un palacio, la Domus Aurea, la Casa Dorada, una estructura donde techos engastados con joyas, muros vibrando con frescos de dioses orgiásticos, y banquetes bajo maquinaria giratoria que dejaba caer pétalos y perfumes sobre los invitados. Roma misma fue rehecha en teatro de deseo, el dolor de la ciudad transmutado en monumento del apetito imperial. Para el pueblo romano, estos espectáculos se confundían con pesadilla. Un emperador que tomaba niños por esposas, que actuaba como bestia en parodias rituales, que bailaba mientras la ciudad ardía. El Senado murmuraba de tiranía, de locura. Pero la antropología nos obliga a ver más allá. El reinado de Nerón no trató de lujuria, sino del colapso de todos los límites. En él, el sexo se volvió imperio, el fuego, arte, el ritual, obscenidad. Y cuando el Senado finalmente lo declaró enemigo del Estado en el 68 D.C., Nerón huyó no como emperador, sino como actor despojado de su escenario. Sus últimas palabras, antes de hundir un puñal en su garganta: Qualis artifex pereo, ¿qué artista muere conmigo? Incluso en la muerte, comprendió su reinado no como gobierno, sino como representación. Roma había sido su escenario, su pueblo su coro involuntario, sus dioses su audiencia, y los rituales que escenificó el matrimonio con un niño, el teatro de la obscenidad. La ciudad en llamas quedaron grabados en la historia como el sacramento más oscuro de la lujuria imperial. Imagina esto: las ruinas de mármol del Palatino, siglos después. Los turistas pasean bajo arcos rotos, sus pasos crujen sobre fragmentos de mosaicos que alguna vez brillaron con escenas de dioses. Lo que no pueden escuchar son los susurros que antaño llenaban estos espacios, los gritos, las risas, los gemidos forzados de cuerpos atrapados en el teatro de los emperadores. Pero las piedras recuerdan. Cada losa de travertino, cada muro fresco, fue testigo del sacramento más oscuro de Roma, cuando el sexo se convirtió en el lenguaje del poder y el cuerpo humano en el escenario, donde el imperio se representaba a sí mismo. Los antropólogos nos recuerdan que la sexualidad nunca es solo deseo privado. Es ritual, incrustado en estructuras de dominio, pureza, contaminación y orden cósmico. En el mundo romano, la masculinidad no se definía por el amor, sino por la conquista. Penetrar era gobernar, ser penetrado era ser avergonzado, feminizado, despojado de estatus cívico. Los emperadores entendieron este código y lo retorcieron hasta volverlo irreconocible. Para Calígula, el sexo fue humillación como teatro, esposas de senadores exhibidas como trofeos de sumisión. Para Tiberio, fue inocencia invertida, niños y esclavos reducidos a peces y cabras en grutas que parodiaban la religión romana. Para Nerón,
Fue parodia elevada a ritual, convirtiendo el matrimonio y la maternidad en obras obscenas representadas ante el imperio mismo. Cada emperador borró los límites que Roma había considerado sagrados. La línea entre familia y extraño, Dios y hombre, masculino y femenino, sagrado y profano, todas colapsaron bajo el apetito imperial. No eran perversiones aleatorias, eran actuaciones calculadas de soberanía. Profanar era probar divinidad. Humillar era demostrar dominio. Convertir lo sagrado en obsceno era anunciar: el orden de Roma existe solo porque yo decido invertirlo. Las consecuencias sociales fueron corrosivas. Cuando el cuerpo del gobernante se convierte en teatro, cada súbdito es arrastrado al escenario. Los senadores soportaban la humillación en silencio. Las mujeres nobles eran exhibidas como esclavas. Los niños, símbolos mismos del futuro romano, se convertían en objetos de degradación ritual. Al involucrar a todas las clases élite, plebeya, esclava, los emperadores aseguraban la complicidad. Negarse era rebelión. Participar era contaminación. Así, el imperio entero se volvió una especie de burdel, donde la dignidad de todos estaba en venta y la moneda era la supervivencia. La antropología de la contaminación nos ayuda a entender por qué los romanos posteriores recordaban a estos emperadores con tanto horror. Mary Douglas, teórica moderna, escribió: la suciedad es materia fuera de lugar. En Roma, los actos del emperador ponían todo fuera de lugar. Vírgenes tratadas como prostitutas, niños como bestias, matrimonio como burla, religión como pornografía. El resultado no era mero escándalo, sino desorden cósmico. Un emperador que invertía los límites no solo satisfacía su lujuria, amenazaba la estabilidad misma del universo romano. Y sin embargo, Roma sobrevivió. Después de Calígula vino Claudio, que devolvió una apariencia de dignidad. Tras Tiberio, se invocó la memoria de Augusto para limpiar la vergüenza de Capri. Después de Nerón, los Flavios reconstruyeron la ciudad en mármol, erigiendo anfiteatros donde la obscenidad podía ser contenida, ritualizada, hecha segura como espectáculo para las masas. Así, Roma transmutó la perversión imperial en memoria cultural, sepultando su horror bajo capas de mito y arquitectura. Pero el legado permaneció. Los críticos cristianos de Roma aprovecharon estas historias, presentando a Calígula, Tiberio y Nerón como pruebas de la corrupción pagana. Los relatos de las grutas de Capri y del niño esposa de Nerón se convirtieron en evidencia de que el imperio se había podrido desde dentro, que sus dioses eran incapaces de frenar a sus gobernantes. Incluso siglos más tarde, los reformadores invocaban estos escándalos para argumentar que el poder sin límites siempre engendra obscenidad. Párate ahora en las ruinas y sentirás por qué. Los susurros de aquellos banquetes, de aquellas grutas, de aquellas bodas, flotan como humo que nunca se disipa. Recuerdan que la sexualidad, en manos de gobernantes absolutos, nunca es solo deseo, es dominación, ritualizada, convertida en arma, transformada en teatro. Los emperadores de Roma transformaron camas en altares, cuerpos en ofrendas, lujuria en ley, y cuando cayeron, sus nombres se volvieron maldiciones, grabadas para siempre en la memoria de una civilización que no pudo apartar la vista de su propio reflejo en sus perversiones. Así, la pregunta permanece: ¿qué vemos cuando los miramos? ¿Eran monstruos, aberraciones de la historia? ¿O eran espejos, reflejando la verdad de que, cuando el poder no conoce límites, la dignidad humana siempre será el primer sacrificio? Las velas de sus banquetes hace tiempo se extinguieron. Las grutas de Capri solo repiten el eco de las olas. La Domus Aurea yace sepultada bajo capas de tierra y concreto. Pero las preguntas que plantearon aquellos emperadores sobre poder, deseo y la frágil línea entre lo sagrado y lo profano aún se dispersan sobre las piedras de la historia, esperando que cada generación decida qué hacer con los ritos más prohibidos de Roma. Imagina esto: medianoche, en el Foro Romano. Los templos permanecen mudos, sus columnas fracturadas, sus altares fríos. La luz de la luna se desliza sobre estatuas caídas de dioses que alguna vez exigieron reverencia, ahora testigos rotos de un imperio que se devoró a sí mismo. Las calles están vacías, pero si realmente escuchas, aún se oye el eco de banquetes que terminaron en sollozos, de risas de niños torcidas en gritos,
devotos matrimoniales burlados bajo techos dorados. Calígula, Tiberio, Nerón, sus nombres se han vuelto maldiciones. Pero el horror que dejaron atrás no está encerrado en el tiempo. No es solo la historia de 3 emperadores. Es la historia de lo que sucede cuando los hombres se elevan por encima de la ley, cuando el deseo deja de ser humano y se convierte en ritual de dominación. Ellos convirtieron el sexo en sacramento, el cuerpo en campo de batalla, la intimidad en imperio. Los antropólogos nos dicen que lo profano y lo sagrado nunca están lejos. Un paso en falso, una inversión, y el banquete se convierte en funeral, el beso en violación, el lecho nupcial en altar de profanación. Los emperadores de Roma vivieron en esa inversión, se regodearon en ella, y obligaron a toda una civilización a presenciarla. Y quizás por eso su memoria perdura. No porque Roma careciera de monstruos, sino porque los monstruos de Roma nos recuerdan nuestra propia fragilidad. Arranca la ley, la costumbre, la conciencia, y cualquier trono antiguo o moderno puede transformarse en un teatro de perversión. Cualquier palacio puede convertirse en una gruta. Cualquier ciudad puede arder para alimentar el espectáculo del apetito de un solo hombre. El mármol se ha agrietado. Los palacios se han derrumbado. Los cuerpos que una vez se retorcieron a la luz de las antorchas hace tiempo son polvo. Sin embargo, el susurro sobrevive. Persiste en las ruinas, en los textos preservados por manos que temblaban al escribir. Un susurro que advierte a través de los siglos. Cuando el poder olvida sus límites, la carne siempre será el primer sacrificio. Y mientras las antorchas se apagan y el foro se funde en la oscuridad, la pregunta permanece no para Calígula, no para Nerón, no para Tiberio, sino para nosotros. ¿Qué límites defenderemos? ¿Y qué susurros permitiremos que vuelvan a levantarse de entre las ruinas,